epsilon, prima, los acentos, algunos principios de orden específico. Decimos los dos generales son, ya lo saben ustedes, el primero es que toda palabra tiene que tener un acento, el suyo, el único, y el segundo es la ley del trisilabismo. Ahora vamos a ver lo específico. Ustedes tienen que aprenderse lo general, porque lo específico corresponde a algunas circunstancias. Yo les voy a dar como 3 reglas generales, pero al mismo tiempo son más específicas que las anteriores, de cómo se comporta toda la acentuación. Entonces, aunque ya he propuesto 2 principios generales que van a regir en términos generales todo lo que es la ley de la acentuación en la lengua griega, esto no es suficiente para saber cómo se comporta la acentuación en los diferentes casos. Entonces, es necesario determinar una especie de normas iniciales. Con esas normas iniciales nosotros vamos a ir moviéndonos o jugando durante el resto de nuestras lecciones, comprendiéndolas mejor, casi que asimilándolas de la manera más correcta, y que nos van a explicar, es decir, dependiendo de la palabra, cómo lo tengo que acentuar. Se trata solo de algunas porque no se pueden dar todas, son muchísimas. Entonces, estas que yo veo acá, aunque no son las universales, sí son generales, sirven para la mayoría de los casos. En algunos momentos yo tendré que darles algo más, por ejemplo, cuando veamos la primera declinación, la segunda declinación, especificaré más. Cuando veamos unos verbos, especificaré todavía más. Pero por el momento, los 2 principios universales que acabamos de decir, más estos, es lo que tenemos que mantener en mente. Porque con esto es prácticamente que se juega toda la teoría de la acentuación. Bien, primero que todo hay una cosa que hay que saber, que yo tengo que aprenderme la palabra como está en el diccionario, donde tiene el acento en el diccionario. Porque a partir de cómo esté ahí el acento, yo sé si lo tengo que variar o no. Entonces, por eso es importante que cuando estudien el vocabulario sepan dónde están haciendo el acento y que lo estudien en voz alta para que incluso con la voz ya sepan qué tipo de acento deben de colocar. Por eso ahorita hablaba o insinuaba que el acento 6 es una elevación de la voz, el grave es un bajamiento de la voz, es circunflejo, pues toda esa exageración de subir y bajar la voz. Si ustedes aprenden las palabras haciendo esos, entre comillas, movimientos fonéticos, pues obviamente sabrán qué colocar como acento a la hora que tengan que escribir. Lo primero es que yo tengo que saber cómo aparece la palabra en el diccionario, por eso les doy el vocabulario, cuál es la palabra original, digamos así. Y una vez yo sepa cuál es esa palabra original que me dice a mí dónde cayó el acento, si es que sílaba, si en la última, en la penúltima o en la antepenúltima. Entonces, una vez yo sepa eso y sepa qué tipo de acento se colocó ahí, si circunflejo, periscomene, agudo o auxelia, entonces yo ya sé aplicar lo que se viene a continuación. O sea, el primer dato es que yo tengo que saber cuál es la palabra original y cuáles son las palabras originales. Por ejemplo, en el caso de los verbos, la primera persona, presente, indicativo, activo. Cuando veamos los sustantivos, yo les diré cuál es la palabra original. Por el momento, nos importan los verbos. ¿Okay? Bien, porque en el proceso de conjugación, como en español, una palabra puede sufrir cambios en cuanto a su acentuación. Pasa en nuestra lengua. Depende de una serie de condiciones, yo cambio también el acento. Es lo mismo decir ama, donde hago la fuerza en la primera sílaba ama, como en una orden, a decir amarás, donde el acento, donde lo desplacé, hacia la última vocal que se desplazó. Eso mismo sucede en griego, los desplazamientos. Pero los desplazamientos están condicionados por una serie de reglas que nos ayudan a nosotros a movernos incluso fácilmente. Al principio puede ser un poco complejo, pero después se vuelve una cosa mecánica. Bien, a continuación entonces les voy a presentar algunas de estas normas. Y algunas de estas normas son sobre sílabas breves. Esto es una conclusión de lo que vimos anteriormente. Solo voy a colocar el acento agudo, nunca circunflejo, porque ya lo decíamos que el circunflejo solo puede colocarse en sílabas
largas. Aquí tenemos entonces agathos. Agathos significa bueno. ¿El acento agudo en qué sílaba está? ¿Cuántas sílabas tiene? 3 sílabas. Por tanto, esta palabra la llamaremos, si el acento agudo está en la última sílaba. Claro, entonces aquí tenemos una palabra oxítona. La segunda palabra, ¿cómo se lee? Logos, que traducimos eventualmente como palabra. ¿Cuántas? Tiene 2 sílabas. ¿Dónde está el acento? En la penúltima. ¿Cómo lo llamamos? Paroxítona. La palabra paroxítona. Y finalmente tenemos una palabra que está también en el vocabulario ya. ¿Cómo la tenemos? ¿Dónde hacemos el acento? Miren dónde está el acento para que haga la fuerza. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? 3 sílabas, o sea que está el acento colocado en cuál sílaba. La antepenúltima, y si hay acento agudo en la antepenúltima, ¿eso cómo se denomina? Proparoxítono. Bravo. Paroxítono, lo escribo porque ya no me quedan más espacio. Miren que la primera regla no es un problema porque se puede deducir incluso de las otras. Ahora, muchachos, también, esto dice, sobre sílabas breves, el acento será siempre agudo, porque sobre sílabas largas, el acento es circunflejo, pero también puede ser agudo. Aquí estamos tratando de delimitar ese circunflejo, de recordar que en una sílaba breve no puede ir nunca el acento circunflejo. Pero yo les decía a ustedes ahorita que el acento agudo es como lo negativo que sirve para cualquier cosa, sirve para sílabas largas, para sílabas breves, para la última, penúltima, penúltima sílaba, es decir, sirve para todo. La segunda es muy importante. Atención, y me tienen que poner mucho cuidado porque a muchos se les olvida esto. Segunda regla. El acento agudo en la antepenúltima sílaba se puede colocar allí a condición de que la última sílaba sea breve. El acento agudo en la antepenúltima sílaba, o sea, el proparoxítono, se puede colocar allí a condición de que la última sílaba, sea breve. O sea, yo voy a la antepenúltima sílaba, veo que hay el acento agudo, lo puedo dejar si, solo si, la última sílaba es breve. Observen la palabra ángeles, que he dividido así. Recuerden que 2 consonantes iguales se separan, entonces quedaría los. Observen que es una palabra proparoxítona, el acento agudo está en la antepenúltima sílaba y el acento se queda allí a condición de que la última sílaba sea breve. Yo les pregunto, ¿la sílaba los es larga o es breve? Es breve porque tiene una omicron. Si en cambio tuviese una vocal larga, ¿qué me pediría a mí? Lo vamos a ver enseguida. ¿Qué me pediría a mí la lengua griega? No lo puedo dejar allá. Me tocaría moverlo de un espacio. Pero eso lo tengo que seguir. ¿Okay? No puedo dejarlo si la última sílaba es larga. Si la última sílaba es larga, es imposible dejarlo en la antepenúltima. Lo tengo que mover al menos a la siguiente sílaba. Sí, entenderemos más eso. El otro ejemplo, simplemente para reafirmar lo que acabamos de decir, es otra palabra trisilábica, eremos. El acento está en la antepenúltima sílaba, si está en la antepenúltima sílaba es proparoxítono, y se puede quedar ahí a condición de que la última sílaba sea breve, y lo es porque contiene, como el anterior, una omicron. Entonces, esta regla es importantísima, porque aquí, este caso sí que sucede y mucho a la hora de conjugar y a la hora de crear. Entonces, hay que colocar una raya, un bolso, lo que quieran ustedes, pero esa es de las que se tienen que quedar acá en nuestras cabezas lo más rápido posible. Tercera regla. No son difíciles las reglas. Esta regla va a corresponder más que todo
al acento circunflejo, la que se viene a continuación. Observen acá. Tercera regla. Sobre la penúltima sílaba larga se debe poner el acento agudo si la última sílaba también es larga. Esto se aclara con ejercicios y ejemplos. Entonces no se asusten frente a lo que estoy diciendo acá. Me ubico en la penúltima sílaba. Esta me quedé en la penúltima sílaba, ¿cierto? Y sobre esa penúltima sílaba, digamos, hay una palabra, la palabra Dios significa yo percibo. Está en presente, indicativo, activo, primera persona del singular. O sea, ese es el acento que le pertenece. Dios. ¿Es su acento? ¿Cierto? El acento puede quedarse ahí a condición de que la última sílaba sea también larga. Pero, y esto es lo otro, si te vuelvo sobre eso, voy a explicar lo otro, te vuelvo sobre ese teoría. Pero, debo de colocar el acento circunflejo si la última sílaba es breve. Debo colocar el acento circunflejo si la última sílaba es breve. Tiene que la última sílaba breve se refiere a si contiene una vocal breve. Esa es la regla, la tercera regla y la que nos vamos a aprender. Voy a explicar estas dos cosas de mejor manera, ¿ok? Como para que no quede esto como ese total raro. Hay palabras que cuando tú las buscas en el diccionario, como esta que ustedes están viendo acá, se escriben con el acento circunflejo. Yo la busqué en el diccionario y este es, como dice la primera regla, tiene su acento único, es decir, es una palabra properiscógena, acento circunflejo. Resulta que cuando yo voy a declinar, me puedo encontrar con que en la declinación, la palabra dolo, que ustedes están viendo acá, voy a cambiar simplemente de color para que lo puedan ver mejor. Cuando yo voy a decir, por ejemplo, de un don, declinando la palabra, tengo que colocar esto así. ¿Cuántas sílabas tengo en esta palabra? Tengo dos sílabas, ¿cierto? Do y al final, ru. Acabamos de decir que yo coloco el acento circunflejo si la última sílaba es breve. Ustedes ven acá que la sílaba es breve. Pero acá, o sea, la última sílaba dejó de ser breve, se volvió un diptongo, o sea que se alargó. De acuerdo a lo que dijimos anteriormente, me devuelvo, coloco el acento agudo si la última sílaba es larga. Pregunto, ¿la última sílaba es larga? Entonces, como es larga, el acento me tiene que cambiar, o sea, tengo la misma palabra, dobro, pero en este caso tengo que cambiar así. Ese es el cambio real, porque cambió. El proceso de la declinación se transformó. Voy a hacer otro ejercicio con el anterior para que eso todavía, con los ejemplos, se vuelva más claro. La palabra originalmente en nominativo, pero no hemos visto pues esto, está así. En el diccionario ustedes la encuentran así, todo. Pero ustedes no van a encontrar eso declinado, ustedes les toca declinar. Si ustedes no saben la teoría de la acentuación, pueden pensar que siempre vamos a estar en cada una de las palabras colocando el mismo acento circunflejo. ¿No? Entonces, cuando ustedes van a leer algo y encuentran que el acento circunflejo cambió, ustedes dirán, ¿qué pasó acá? Pasa esto que estoy diciendo acá. Estamos hablando de las palabras que tienen acento circunflejo en su origen. De hecho, la tercera ley, la penúltima sílaba larga que se debe poner. Pues coloco acento agudo, si obviamente en el proceso al final encuentro una sílaba larga. Pero si la sílaba en cambio es breve, colocaré un acento circunflejo como aparece acá.
Entonces aquí hay un tercer principio basilar que yo no había mencionado anteriormente y que se los voy a decir ahora. ¿Cuál es la sílaba que nos regula el acento? La última. Porque miren que todo lo he dicho de acuerdo a la última. Por ejemplo, si me devuelvo acá, el acento agudo sobre la penúltima sílaba puede caer allí a condición que la última sea breve. Si la última no es breve, yo tengo que hacer otra cosa. Voy acá. Sobre la penúltima sílaba larga se debe poner acento agudo, como ustedes ven ahí, el dioco, que ya está señaladita. Si la última sílaba es larga, la última sílaba. Y voy a hacer lo mismo, y coloco acento circunflejo si la última sílaba es breve. En consecuencia, este es el tercer principio basilar. La sílaba que regula el acento, que le dice una u otra cosa, es la última. Pues dependiendo de si ella es larga o no lo es, se determinará en muchos momentos la clase del acento. Esto no se asimila ya, esto se asimila a ejercitarnos y nos vamos a ejercitar, o para que esto todavía quede mejor. Ver la palabra ángelos. Por ejemplo, aquí se decía el acento agudo sobre la antepenúltima sílaba, lo puedo dejar allí a condición que la última sea breve. Cuando yo decline, ustedes van a declinar conmigo dentro de poco, dentro de 2 lecciones, y yo me encuentre otra vez con la palabra ángelos, pero esta vez en genitivo, que es la terminación que ahorita practiqué, es decir, que me encuentre esto. Lo primero que tengo que hacer es dividir en sílabas. No he colocado el acento porque eso es lo que intento colocar. La palabra en el diccionario originalmente es esta, que está aquí en nominativo. Aquí yo la quiero volver en genitivo. Simplemente quiero decir qué pasa cuando no se cumple esta regla. Entonces, he acabado de decir que la sílaba reguladora del acento es la última, esta que está en amarillito. Entonces miremos la última sílaba que es lu, ¿es larga o es breve? Se volvió una sílaba larga. Entonces la cuestión es, como dice acá el acento agudo, lo puedo dejar en la penúltima sílaba, o sea en la alfa, a condición de que la última sea breve. Ya no es breve. Entonces como no es breve, ¿qué tengo que hacer? Muevo el acento una posición. Lo muevo a la sílaba siguiente. Y aquí me queda ángelus. Esa es la solución que yo hago. En otros casos, puedo simplemente variar. Como cuando varié, como cuando cambié con esta palabra de acá. Perdón, con esta palabra de acá. Miren que no tuve que mover el acento. Simplemente en la misma sílaba lo cambié. Perdón, aquí. Lo cambié. O sea, se quedó la sílaba, la penúltima sílaba, pero en el primero fue circunflejo y en el segundo fue un acento paroxítono. Concluyo la clase con este otro ejemplo que les propongo acá. Esto significa yo percibo, di o co. Bien, ahora yo quisiera que ustedes, por favor, me volvieran eso nosotros perseguimos. ¿Cómo debo decir nosotros perseguimos? G, pero por como dice eso ahí, coloco el tema que es dioc, luego coloco o y luego coloco me. Yo tengo que saber si el acento lo puedo dejar o no sobre la omega, porque el acento debe permanecer generalmente donde originalmente está. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué hago? Yo voy a dividir en sílabas. Antes que nada, divido en sílabas para saber si es posible dejarlo o si lo tengo que mover. ¿Cómo lo divido en sílabas? Dividir porque entre iota y omega es un hiato. Luego, o. Primero que todo, descarto esta sílaba porque aquí no puedo mover el acento solo puede caer por el principio universal en cualquiera de las 3 últimas sílabas. El acento está sobre la omega, lo voy a colocar acá, lo voy a dejar ahí. Pregunto, ¿lo puedo dejar ahí o no lo puedo dejar ahí?
Lean arriba. Pero leamos lo que dijimos anteriormente. Decía acá, el acento agudo sobre la antepenúltima sílaba puede caer allí solo a condición de que la última sea, atención, la última es breve, ¿sí o no? Sí. Entonces el acento se queda ahí o lo mueves. Sí, se queda ahí. Eso es lo que hay que empezar a hacer, jugar con esto que yo les he dado a ustedes. Con estos principios nosotros nos movemos en todo lo de la acentuación. Lo primero que vamos a hacer es colocar el acento agudo o circunflejo sobre la penúltima sílaba. Atención, voy a colocar solo dos acentos, o agudo o circunflejo. Aquí no estoy hablando de graves. Y lo voy a colocar en la penúltima sílaba. Lo que hay que saber es cuál acento. Tenemos la primera palabra, tenemos la segunda palabra. Los acentos tienen que ir ambos en la penúltima sílaba, pero tenemos que determinar cuál acento. Voy a llamar entonces a Carlos Mario Cárdenas Bejarano. Bueno, ¿cómo dividimos la primera palabra? G. Bien. Y ma. Muy bien. Atención porque aquí estoy diciendo con este signo de que se trata de un alfa breve. De acuerdo a lo que nosotros estudiamos, yo he acabado de decir, tenemos que identificar, por ejemplo, la cantidad de esta sílaba. ¿Esta sílaba es larga o es breve? Es larga. Muy bien, sílaba larga. Aquí decimos, coloca el acento agudo o circunflejo sobre la penúltima sílaba. ¿Qué acento debería yo colocar acá, teniendo estas características? Primero que todo, que esta sílaba es larga. Y las sílabas largas puede ir solo acento circunflejo o también puede ir acento agudo, cualquiera de las dos cosas. Pero solo puedo colocar un acento y eso dependerá de la cantidad de la última sílaba, que es la reguladora del acento. Si la última sílaba es breve, la penúltima sílaba, ¿qué acento debería llevar? Siendo larga. Circunflejo. Sí, muy bien, el acento circunflejo, como lo acabamos de decir para las normas anteriores. Y hagamos contigo mismo el siguiente ejercicio, el de la palabra madre. ¿Cómo lo vamos a dividir? Ter. Muy bien, y vamos a hacer lo mismo, analizar sílaba por sílaba para poder luego determinar qué tipo de regla tengo que poner. Vamos a colocar el acento, aquí dice o agudo o circunflejo, en la penúltima sílaba, o sea acá. ¿Esta penúltima sílaba es larga o es breve? Es larga. Como la anterior es una sílaba larga, y esta de acá es larga o es breve? Larga. Y entonces, si yo tengo eso, la última sílaba larga, ¿qué acento puedo colocar acá? Agudo. Agudo, si lo puedo colocar en acento circunflejo, porque para que exista solo puede estar así de lado final de manera breve. Entonces, aquí, listo, Carlos, Dios te pague. Enseguida me va a colaborar otro de ustedes. Entonces, para que pueda funcionar una serie como de recomendaciones o como para que lo entendamos todavía mejor. Si ustedes, por ejemplo, a mí me piden, bueno, ¿y yo por qué no coloqué el acento agudo simplemente ya? Es porque las reglas que yo les he dado, hay una característica que es la sílaba final, es la que me regula el acento. Pero atención, si en vez de tener schema, hipotéticamente, esto no existe, yo tuviese schema y tuviese que hacer esto, coloca el acento agudo circunflejo sobre la penúltima sílaba. Yo sé que aquí hay dos sílabas, ge, ma. Le pregunto a todos, ¿qué acento debería colocar en la penúltima sílaba? Agudo. ¿Por qué dicen ustedes agudo? Por la breve. Porque la sílaba es breve. Al ser breve, yo no puedo colocar ningún acento circunflejo. No me es legítimo, no me es permitido. Los problemas, digamos, vienen es acá, cuando la penúltima sílaba es larga. Entonces,
Cuando la penúltima sílaba es larga, yo tengo que tener en consideración estas dos cosas. Si la última es breve o si la última es larga. Si la última es breve, un acento circunflejo. Si la última es larga, un acento agudo. Ahí es donde podría haber como una pequeña dificultad. Hagamos este otro ejercicio. Ahora, vamos a colocar el acento agudo que debe caer lo más posible al inicio de palabra. Lo más posible al inicio de palabra. Por tanto, yo tendré que dividir las palabras en sílabas y tratar de conservar lo que conozco de ellas. Voy a hacer este ejercicio, pero luego le pediré a uno con otro ejercicio que me invento en este momentico que haga lo que voy a colocar acá. Empecemos simplemente con este que es fácil hacer y quiero pedirle el favor, en este caso, a Wilferson Sánchez Vallejo. Sí, padre. Vamos a recordarnos de las normas que ya hemos dicho. Primera, que toda palabra tiene su acento. Segunda, el trisilabismo. Nos tenemos que acordar de eso para poder acentuar esta palabra. Es decir, que nada más puedo colocar el acento en la última, en la penúltima o en la antepenúltima. ¿Ok? Voy a acordarme de que es acento agudo. Y si es acento agudo, pues solamente puedo ordenarme de acuerdo a esa teoría del acento agudo. El acento agudo puede caer en cualquiera de las tres últimas sílabas, sean breves o sean largas. Pero también habíamos dicho una norma. La norma era que el acento agudo proparoxítono, es decir, en la antepenúltima sílaba, puede caer ahí, condición de que la última sílaba sea breve. Teniendo todo esto en cuenta, comencemos. ¿Cómo podemos dividir la primera palabra en sílabas para saber cuántas sílabas hay? An, Muy bien. dro, Bien. tois. Pois. Pois. Muy bien. Tenemos tres sílabas. Por tanto, el acento lo debo de colocar lo más posible al inicio de palabra. ¿Dónde lo colocarías tú? Sí. Lo más posible al inicio de la palabra. Exactamente. Tengo tres sílabas, yo lo podría colocar sobre la A porque ese es el inicio de la palabra y respetaríamos la regla del trisilabismo. Pero yo quiero que tú un poco pienses, ¿lo puedo colocar sobre alfa o no? La final es un dictongo. O sea, es una sílaba, una sílaba larga. Larga. Exacto. Y como es larga, entonces cae en la antepenúltima porque vamos a trabajar con agudos. Entonces es en omega. En omega, entonces no en la antepenúltima, sino en la penúltima. Ah, en la penúltima. Sí, si lo colocase en alfa, lo final tendría que ser breve, pero no es breve, es largo. Entonces lo tengo que mover de una posición. Lees, por favor, la palabra. Antropois. Muy bien, antrópois. Antrópois significa para unos hombres. Cuando el acento agudo cae en la penúltima sílaba, ¿cómo llamamos a esta palabra? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Cuando cae en la última. La penúltima, como está acá, está el acento en la penúltima. Ay. Tranquilo. Si cayera en la última, la llamaríamos oxítona, acento agudo en la última sílaba. Cuando cae en la penúltima, lo llamamos Pero paroxítona. Bien, hijo, gracias. Ahora le pido el favor a John Esteban. sí, padre. Bueno, John, vamos con la siguiente palabra, la palabra que está aquí abajo, la misma palabra de arriba. Vamos a hacer lo mismo, dividimos en sílabas. Creo que no es necesario que lo hagas porque pues arriba está el pastel. Antrope. Antrope o antrope. Ahora tenemos que ubicar
el acento. Sobre la alfa. ¿Por qué lo ubicaría sobre la alfa? ¿Qué sílaba tenemos acá? ¿Qué tipo de sílaba? Ahí tenemos una corta. Pues breve. Es una sílaba breve. Como es breve, entonces yo puedo tener el acento acá. Si fuese larga, tendría que hacer la primera palabra, que no moví de una posición. Voy a llamar a Johan David Rodríguez Cubillos. Bueno, yo voy a abordar lo que tienes acá y voy a escribir una palabra completa, diferente a las que están acá, una palabra que está en nuestro vocabulario y te voy a pedir que hagamos exactamente el mismo ejercicio. La palabra es esta. ¿La reconoces? Sí, señor. ¿La puedes leer, por favor? Evangelion. Aquí tenemos una iota, evangelio. No hay otra. Claro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a colocar el acento agudo que debe caer lo más posible al inicio de palabra, pero antes de hacer eso, entonces vamos a colocar la división silábica. ¿Cómo dividimos esto? Muy bien, eu. Ángel. An. Recuerda que las consonantes que se repiten se dividen. Una va para la primera sílaba y la otra va para la segunda. Yel. Que. Li. Li. On. Muy bien. Eu, an, ge, li, on. Bien, una pregunta, mijo. Señor. ¿Cuántas sílabas hay ahí? 5. Hay 5 sílabas. El acento solo puede caer en una de las 3 últimas sílabas, porque es la ley del trisilabismo. O sea que yo no voy a colocar el acento ni acá ni acá. Solo tengo la oportunidad de colocarlos en alguna de estas 3 sílabas. ¿Dónde la colocarías tú? En la epsilon. ¿Por qué en la epsilon? Porque cuando la final es breve, se pone la antepenúltima. Bien. Entonces miren cómo está funcionando la lengua griega. La lengua griega está funcionando de esta manera. Debemos hacer caer el acento respetando las normas que hemos estudiado del acento.